Nuestras voces. Segunda temporada. Podcast producido por el Comité de la Juventud de la Confederación Sindical de Trabajadoras y Trabajadores de las Américas, CSA, con el apoyo del Instituto de Cooperación Sindical Internacional de la Federación General del Trabajo de Bélgica, FGTB. En este ciclo ponemos nuestras voces para hablar de los temas que interpelan a las juventudes de la clase trabajadora. No solo somos la voz del futuro, somos la voz del presente. Bienvenidos y bienvenidas al segundo episodio de la segunda temporada de Nuestras Voces. Hoy vamos a hablar de formación en el sindicalismo sociopolítico. La educación es un derecho fundamental que se desarrolla durante toda la vida. La formación a lo largo de la vida debe incorporar a los trabajadores y las trabajadoras de cualquier edad y reconocer sus trayectorias educativas, sean formales o no formales. La educación y la formación deben tener un enfoque integral que contenga dimensiones culturales, sociales, económicas y políticas. Para defender la democracia y nuestros derechos, debemos reconocer las formas no democráticas y estar atentos y atentas a sus avances. Debemos generar y consolidar una conciencia de clase. ¿Qué nos une? ¿Cuáles son nuestros derechos? ¿Quiénes son nuestros compañeros y compañeras en la lucha por un mundo más justo? Todas estas preguntas podemos responderlas si nos formamos, si intercambiamos con otras generaciones, entre nosotros y nosotras. La solidaridad y la lucha por la justicia social no siempre son moneda corriente en los espacios que habitamos. Por eso debemos fortalecer nuestras ideas, para defenderlas y proponerlas. La formación debe incluir los intereses de todas y todos, a quienes tienen mayor experiencia y a los nuevos y las nuevas sindicalistas, para contribuir así a la mejoría de las condiciones de la vida y del trabajo. El mundo cambia, la realidad se transforma. Por eso nuestra formación debe ser a lo largo de la vida, constante y responder a la coyuntura. Debe responder a las actuales tendencias y formas de la desregulación laboral, a las transformaciones productivas y del mundo del trabajo, así como a los efectos de las crisis sucesivas. De la misma manera debe reconocer y aprovechar las oportunidades de acción global, las alianzas con otros movimientos sociales, las facilidades para la comunicación, y en esto los jóvenes somos fundamentales, porque además de adquirir nuevos conocimientos y generar un pensamiento crítico, podemos compartir nuestros saberes específicos. La Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas, CSA, tiene un área específica de formación y educación sindical. Conversamos con su secretario, Cícero Pereira, sobre los contenidos del espacio. ¿Qué significa la formación sociopolítica? O ponto de partida para todo o processo educativo formativo é compreender o contexto cultural, político, ideológico e social de los sujeitos, de las personas, de los trabajadores, e em nosso caso, partimos do sujeito sindical, que de cada trabalhador e trabalhadora com suas características e particularidades, dentro de uma classe que é plural e diversa. Dimensionamos sua realidade histórica, sua consciência, sua materialidade em âmbito concreto da vida das relações. É importante ter isso em conta, de levar a experiência que as pessoas têm como processo de formação. Ao entender as pessoas trabalhadoras como sujeito, reconhecemos também sua capacidade e potencialidade de transformação, tanto a si mesmo e de maneira coletiva da realidade histórica social que as pessoas vivem. Também para acessar a formação política sindical deve responder aos interesses e necessidades dos trabalhadores e das trabalhadoras. E, por lo tanto, também deve fortalecer as ações de mobilização, incidência, de transformação que realiza o movimento, estar presente nas lutas de los movimentos, de tanto o movimento sindical, no marco de los projetos históricos e de construir um modelo de desenvolvimento sustentável. E em esse sentido que se define a dimensão sociopolítica da formação como meio para contribuir e criar poder para disputar a hegemonia do modelo global neoliberal. Citamos aqui que o ano de 2020 e 2021 se mostrou aún mais difícil pelos impactos da pandemia e por todo o comportamento da direita raivosa, podemos dizer, em nossa região. Reconhecemos hoje que o sindicalismo das Américas e da CSA
como sujeito coletivo que enfrenta um dos períodos mais difíceis de sua história e que requer um sindicalismo forte, um sindicalismo vivo, um sindicalismo com estrutura e principalmente de representar as pessoas, não somente as pessoas afiliadas aos sindicatos, mas os cidadãos. Construir um sindicalismo forte, ativo, prepositivo, um sindicalismo sociopolítico frente ao atual contexto das novas formas de trabalho que aparecem. Teletrabalho, trabalho de plataformas. É fundamental construir um sindicalismo que represente toda a classe trabalhadora, independente do seu vínculo contratual, como eu digo. Isso foi considerado em nossa recente Conferência de Organização e Transformação Sindical, na qual ha surgido na hoja de ruta para avançar hacia um novo modelo sindical. E é importante que as pessoas conozcam essa hoja de ruta. Temos que abrir o sindicato para todos e todas. ¿Cuál es, en líneas generales, el proceso formativo y educativo de la CSA? Está sempre em construção o processo formativo da CSA. A formação e educação sindical ha sido uma prioridade da CSA desde a nossa fundação e ha tomado um novo impulso a partir da realização da Conferência Continental de Educação e Formação Paulo Freire, que ocorreu em março de 2021 e com a adoção também da hoja de ruta para orientar a política de ação formativa e também com base na Plada. Essa hoja de ruta ha sido validada por os órgãos de nossa confederação e foi assumida em resolução no nosso quarto congresso que ocorreu em abril de 2021. Posterior a esse quarto congresso, se deu a construção do novo Plano Estratégico 21-25, em que ele prioriza a ação formativa como um eixo e estratégia fundamental de ação sindical. Em todos os temas da CSA, sempre a formação e a educação tem que estar. Junto com os eixos de organização e comunicação, que deve abordar temas que vão desde o básico, sobre o que é um sindicato, o que é necessário para ser um trabalhador ou uma trabalhadora, até as concepções da indústria 4.0, as novas formas de produção, o trabalho que todos os temas que cruzam de maneira transversal às 5 prioridades temáticas do plano. Liberdade sindical e negociação coletiva, depois cadenas globais de produção, proteção social, ambiente de trabalho e o quinto e último tema, violência e ataques à democracia. Tanto essas 5 prioridades temáticas como em los 3 eixos estratégicos transversais de organização, formação e comunicação, deve haver uma clara inclusão e transversalidade da perspectiva de gênero e contribuir a nossa prioridade sociopolítica de avançar em fortalecimento e transformação do movimento sindical para incrementar seu poder e disputa frente ao neoliberalismo. Creemos que a formação sindical deve orientar e fortalecer as organizações, o exercício de liderazgo, ao empoderamento da inclusão e toda a pluralidade do mundo do trabalho na disputa política e ideológica. Deve desenvolver capacidades para responder aos novos desafios que enfrenta o mundo de trabalho, como a problemática ambiental, o funcionamento das cadenas globais de produção, o acionar das empresas transnacionais e as novas formas de exploração de los trabalhadores e las trabalhadoras. ¿Por qué es importante que exista y en qué aporta las juventudes trabajadoras? Um dos grandes desafios da formação sindical é ampliar a cobertura com a inclusão em sentido mais amplo que pueda dar-se e ser inclusivos setores focalizados e prioritários. Em los diagnósticos de nossa confederação, pontualizamos como muitos países assistimos a um feroz embate conservador que defende a viva voz no modelo patriarcal, adultocêntrico, racista, homofóbico, negador dos direitos sexuais e reprodutivos, e por referir só algumas das aristas mais reacionárias que essas expressões políticas recentes da região. Entre os coletivos historicamente relegados aos processos de formação sindical estão os que também han sido historicamente relegados à sociedade, por ser disfuncionais à estratégia das classes dominantes. Se bem que existem variações a nível nacional de modelo general, nos referimos a los jovens, mulheres, os afrodescendentes, as pessoas pertencentes a los pueblos originários, as minorias, dos coletivos LGBTIQ+, e los trabalhadoras e trabalhadores rurais. A los trabalhadores em condições de informalidade, as pessoas de situação de discapacidade e cada um dos grupos e setores específicos existe um alto número de pessoas jovens que também têm suas próprias características. As organizações sindicais têm um grande desafio e enorme responsabilidade de ser mais inclusivas na sociedade em que vivem. Devem ser exemplo a seguir e se requer modificar modelos da sociedade que vivemos.
Para cumprir o objetivo de ampliar a cobertura com maior inclusão, não se alcança só com a vontade. É necessário adotar as práticas, as modalidades de formação, as ferramentas metodológicas, hablar a linguagem de los jóvenes. Em particular, para esses casos, em los resultados em las encuestas aplicadas pela CSA prévia à Conferência de Educação, a maioria das organizações han señalado a insuficiente participação de los jóvenes em processo formativo. E, nesse sentido, de los entrevistados enfatizou a necessidade de buscar formas novedosas, criativas, de atrair a juventude e processos formativos de modo general, atraí-lo até as organizações sindicais. Cada vez mais os jovens não estão nas organizações sindicais. Isso não se trata só de incorporar tecnologia, mas trata também de escuchá-los e entendê-los. Supõe acercar-se, ir ao encontro de los trabalhadores e las trabalhadoras. Aqui se inclui, exemplo, a necessidade de maior penetração em setores específicos, onde estão pessoas jovens. Reconhecemos que o avanço tecnológico é um adelanto da humanidade. Se contribui para reduzir as desigualdades. E o papel da formação sindical, democratizando as capacidades para acesso ao uso dos avanços tecnológicos, contribui para que mais trabalhadores e trabalhadoras possam beneficiar-se deles mesmos. A lo externo, o objetivo parece ser a luta por la democracia, pelos benefícios que traz os avanços tecnológicos, o aumento da produtividade, o fortalecimento do trabalho decente, redução da jornada laboral, melhores condições de trabalho, redução da acidentabilidade laboral e dar respostas a los processos automatizados, entre outros retos. La formación no es solo para crecer como personas individualmente y alimentar nuestro pensamiento crítico. También aporta el fortalecimiento de las acciones colectivas de movilización, incidencia y transformación. Necesitamos avanzar en políticas integrales de formación y educación que nos permitan avanzar en organizaciones que tengan en cuenta las relaciones entre racismo, género, diversidad sexual, clase y trabajo. La educación sindical asegura la inclusión de la diversidad de la clase trabajadora. Una organización que nos contenga, respete y escuche a todos y todas. Para saber más cómo se articula la formación en los distintos espacios de trabajadores y trabajadoras, conversamos con Belén Cañete, de Industriol, una unión global sindical que representa a 50 millones de trabajadores del sector minero, energético e industrial en 140 países. ¿Qué importancia tiene en su organización la formación sociopolítica? Tiene muchísima importancia, por supuesto que somos una organización que vela por la formación de todos sus afiliados. Sin formación no hay causa, es decir, no se puede luchar por lo que se desconoce. Que tenemos política de juventud y de educación, entendemos que la política de la juventud es fundamental para conservar los derechos conquistados. Y también para conocer que son conquistas de nuestra clase. Si nos enfrentamos a la realidad sin cuestionamiento y sin puntos de vista diferentes, a veces pensamos que lo que estamos haciendo está todo bien y nos quedamos colgados en eso. No nos dejaría avanzar eso. Y la verdad es que el mundo va cambiando a una velocidad mucho más rápida de la que nosotros podemos cambiar nuestra perspectiva. A todos nos duele algo, que queremos ser ese punto de cambio, que queremos ser parte de ese granito de arena para poder cambiar el mundo, si se quiere. La frase que repito un montón, de que solo llegamos más rápido, pero juntos llegamos más lejos, y trabajar en equipo y unirse, involucrarse, es algo muy importante, tanto para la vida como para la clase trabajadora en sí. ¿Tienen políticas de juventud y educación? La política de juventud tiene cuestiones como, por ejemplo, objetivos, acciones, actividades, y también tiene presupuesto para poder impulsarlas, ¿no? Y construir sindicatos más inclusivos y solidarios, que sean un lugar donde los jóvenes quieran estar. Si bien mucho se dice de que no les interesa la política y todo eso, pero la realidad es que los jóvenes están si tienen representatividad y se ven representados del otro lado. Llevamos más de 10 años ejecutando proyectos que contribuyen al empoderamiento de jóvenes y pensamos positivamente en cuanto a la distribución de roles dentro de la estructura. Pensamos que los jóvenes aprenden haciendo, y hacerse implica
implica equivocarse y tenemos que estar ahí para acompañarlos y para sostener a los compañeros que recién se están incorporando en todo esto, ¿no? Bueno, las acciones que realizamos para los jóvenes hoy tienen que ver con 2 proyectos, son exclusivos para jóvenes y se tratan en 4 países. Uno es Argentina, el otro es Brasil, El Salvador y Nicaragua, donde intentamos capacitar y formar a más de 25 jóvenes sindicalistas menores de 30 años. Y por otro lado también tratamos de ser cuidadosos y de priorizar el ingreso de compañeras. Por ejemplo, si un sindicato tiene 3 cupos, nosotros tratamos siempre de que tener esa mirada y que el mínimo sea de esos lugares sea para una compañera. Y también para un joven, claramente, ¿no? Estos proyectos son para menores de 30 años. En ese sentido, también en el último congreso que tuvimos en Industrial, llegamos a una resolución, que es que los jóvenes deben acceder a puestos de toma de decisión, porque realmente queremos que los sindicatos sean espacios inclusivos. Bueno, para eso hay que generar espacios de debate y de escucha. Por eso es súper importante para nosotros generar esos espacios y ese compromiso que vemos que los jóvenes tienen con cada uno de nuestros proyectos. Hemos hecho alguna investigación donde están esos jóvenes que se fueron preparando en estos años. Estos proyectos duran 3 años y la verdad es que los hemos encontrado en puestos de toma de decisiones ya a lo largo del tiempo, en cada uno de sus sindicatos. Todo acto educativo es eminentemente político. Con esta frase del pedagogo y filósofo brasileño Paulo Freire, nos despedimos por hoy. Dame esos 5. 5 ejes para fortalecer el movimiento sindical y la juventud trabajadora de las Américas. Eje número 4. Formar. Nadie lo sabe todo. Siempre estamos aprendiendo. Lo importante es querer aprender, informarse, formarse. Es mucho más fácil hacerlo colectivamente que por cuenta propia. La educación es un derecho humano fundamental, un bien público social y una garantía fundamental para el desarrollo justo a lo largo de la vida. Las organizaciones sindicales también son lugares de formación sociopolítica, lugares para que la clase trabajadora se forme colectivamente. La formación sindical mejora nuestra capacidad de participar en la organización, en la lucha colectiva y en la disputa por un modelo de desarrollo sostenible y trabajo decente. Familiarízate con los 5 ejes de esta campaña: organizar, participar, representar, formar y posicionar. Dame esos 5. Esto fue todo por hoy. También podés leer la revista digital Nuestras Voces en csa-csi.org Y escuchar la primera temporada de Nuestras Voces Podcast en Spotify, donde entrevistamos y conocimos a jóvenes sindicalistas de las Américas. ¡Hasta la próxima!